como ya hemos explicado en varias de las Sijot, la parte principal de Sefer Bereshit es aprender los Maasim de los Anashim Yesharim, que fueron los Avot HaKedoshim, y que cada uno y uno de nosotros aprenda las Midot Tovot que nos transmitió a nosotros. Todos conocemos que cada uno de los Avot se identificó con una Midah muy especial, y sobre eso dice la Mishnah en Masejet Avot: al Shlosha Dvarim Haolam Omed, a la Torah, a la Avodah, al Gemilut Hasadim. Los tres amudim, las tres columnas del mundo, es la columna a la Torah, a la Avodah y al Gemilut Hasadim. La Torah está representada por Jacob Avinu. Por eso dice el pasuk en el Naví Mijá: Titen emet le Jacob, Hesed le Abraham. Abraham Avinu es Hesed y Jacob Avinu es Emet. Emet es la Torah. Jacob Avinu representa el Ishtam Yoshevo Alim, el que lomed Torah, el Talmid Hacham. Abraham Avinu representa la Midah del Hesed. Titen emet le Jacob, Hesed le Abraham. Y Yitzhak Avinu representa la Midah de la Avodah, que es Geburah, que es el lineal de la Tefila. El Ikar de la Tefila es la Midah de Yitzhak Avinu. Y en todos los Sipurim que hay en Sefer Bereshit, aprendemos el Hesed de Abraham Avinu, la Geburah, que es la Avodah, los Korbanot, la Tefilá de Yitzhak Avinu y la Torah de Jacob Avinu. En la Perashá de esta semana, Perashat Vayetze, la Torah empieza con el Sipur del Halom que tiene Jacob Avinu. Cuando Jacob Avinu se dirige a Harán, a la mitad del camino él se encuentra en el Har Moriah, como explica Rashi en el Pasuk, y se acuesta ahí para dormirse. Dice el Pasuk: Vayifga bamakom vayalen sham ki ba shemesh. Vayahalom, y soñó Jacob Avinu. Veinem sulam mutzav arza, había una escalera que tenía las patas de la escalera en la tierra, de Roshom Magia Shamaim, y su cabeza de la escalera llegaba hasta el cielo. Vinem Malaché Elohim Olim Beyoredimbo, los ángeles del cielo, Malaché Elohim, subían y bajaban en la escalera que Jacob Avinu estaba viendo en su sueño. Esto no es un sueño como los sueños que nosotros tenemos, es una nebuá que tuvo Jacob Avinu. Malaché Elohim Olim Beyoredimbo, subían ángeles y bajaban ángeles en la escalera de Abraham, en la escalera de Jacob Avinu. Rashi, si ustedes se recuerdan, hace una pregunta: ¿cuál es el makom de los malachim en el Shamaim? Entonces, primero tendría que haber escrito el pasuk: Malaché Elohim Olim Beyoredimbo, bajaban y subían. Y aquí el pasuk dice al revés: Malaché Elohim Olim Beyoredimbo. Primero los malachim subían y después los malachim bajaban. Olim Beyoredimbo, subían y bajaban. Tendría que haber escrito el pasuk al revés: bajaban y subían. Rashi contesta en nombre del Midrash de que cuando Jacob Avinu estaba saliendo de Eretz Israel para irse a Harán, lo acompañaron los malachim de Eretz Israel, y los malachim de Eretz Israel no pueden salir a Hutz Haaretz. Cuando llegaron a la frontera, antes de cruzar el límite que hay entre Eretz Israel y Hutz Haaretz, los malachim de Israel subieron, regresaron al Shamaim, porque ya no podían salir. Primero Olim, después dice Beyoredim, bajaron los malachim de Hutz Haaretz para acompañarlo y que en todo su trayecto Jacob Avinu esté protegido. Entonces se entiende por qué dice el pasuk Malaché Elohim Olim Beyoredim Bo. Es el pirush que trae Rashi en nombre del Midrash. El Midrash Rabbah trae otra explicación un poco diferente a la que escribe Rashi. Y dice así el lashon del Midrash: Rav Hiyá y Rabbi Yanai discuten. Hadamar, uno explica
Olim beyoredim basulam, que en el sueño subían los ángeles y bajaban de la escalera. Porque como dice el pasuk, Malaché Elohim, Olim beyoredim bo, subían y bajaban en él. ¿Quién es él? Bo. Bo es la escalera. El sueño era, él veía ángeles sheolim y también veía ángeles sheyordim. Entonces uno de los dos jajamim explicó, Olim beyoredim basulam, Behad Amar, y el otro explicó, no, Olim beyoredim be Jacob, subían y bajaban de Jacob. Olim beyoredim bo, ¿quién es Bo? Según el primer pirush, Bo es el Sulam. Según el segundo pirush, ¿quién es Bo? Jacob Avinu. ¿Qué significa Olim beyoredim bo? Subían y bajaban de Jacob, que Jacob es una escalera. Él soñó con una escalera y los malachim, Olim beyoredim bo. Pregunta el Midrash, dice así. Mande Amar, el que explicó, Olim beyoredim basulam, nija, se entiende perfecto el pasuk, subir y bajar de la escalera. Pero el otro Mande Amar, el otro Jajam que explicó, Mande Amar, Olim beyoredim be Jacob, ¿cómo dice Olim beyoredim be Jacob? Subían y bajaban. Explica el Midrash y dice, lo que dice el pasuk, Olim beyoredim, quiere decir Malim umoridimbo. Los ángeles, en lugar de decir la palabra Olim beyoredim, tiene que decir Malim umoridim. Ellos subían de madregá, subían de categoría o bajaban de madregá. Según los actos que hacía Jacob Avinu, según cada masé que hacía Jacob Avinu, si es un masé bueno, el malé sube a los malachim de categoría. Por eso malim. Y si una persona hace un masé que no es correcto, es moridim, es bajar al malach. Entonces ellos subían y bajaban según los masim de Jacob Avinu. No quiere decir que es Olim beyoredim en Jacob Avinu. Jacob Avinu no es una escalera para que suban o bajen en él, sino él, Jacob Avinu, él hayama aleta malachim, los subía de categoría o los bajaba de categoría. Dice en el Sefer Ktav Sofer, el hijo del Hatam Sofer. ¿Saben cuál es el pirush en este midrash? Que los malachim tienen una madregá que ellos nunca cambian. No tienen lo yetzeratov velo yetzerara. El benadam, el hombre, sube y baja. Porque el hombre tiene yetzeratov y yetzerara, depende del comportamiento de la persona, si la persona olé o la persona yored. Cuando dice el pasuk que el sulam mutzav arza berosho magia shamaima, según este pirush del midrash, el sulam se refiere al benadam, a la persona. El hombre cuando nace con yetzerara, no tiene yetzeratov. El hombre nace con algunas midot que no son tan tobot. La persona tiene defectos y tiene que arreglarlos. El Gaón de Vilna en su Sefer Eben Shelema dice, Lo nibra Adam, no fue creado la persona, ela letaken et midotav, para arreglar las midot raot que la persona tiene. Toda la abodá de la persona durante esta vida es letaken las midot no correctas que tiene la persona. El sulam mutzav arza, berroshó magiada shamayim. El hombre cuando empieza la vida está en la tierra y la persona tiene que llegar al rosh del sulam, que es al shamayim, a la parte ruhani. Cuando el hombre está al principio y todavía la persona lo metakenet midotav, los malachim están arriba del benadam. Y cuando la persona metaken sus midot, el benadam está más arriba que el malach, en una categoría mayor a los malachim. Y eso es lo que dice el midrash. Malaché Elohim olim beyoredim bo be Jacob. ¿Qué quiere decir olim? Al principio los malachim están arriba de la persona, porque la persona está mutzabarza. Pero al final los malachim son yoredim, están bajando, porque el benadam está arriba de la escalera.
con los masim de la persona se perfecciona y llega a una madregá más arriba de los malachim. Por lo tanto, el pasuk primero dice Olim be Yoredim. ¿Cuál fue la pregunta que tenía Rashi? Tendría que haber escrito el pasuk Yordim ve Olim, porque los malachim están en el Shamayim. Tenía que haber dicho, primero los malachim bajan y después los malachim suben. Y el pasuk dijo al revés. Ine malachim Elohim Olim, primero suben. ¿Qué quiere decir primero suben? Que al principio de la vida de la persona, los malachim suben. La persona los ve que están arriba de él. Entonces los ve le mala. Olim be Yoredim be Jacob. Y después la persona los ve abajo. Cuando la persona se perfecciona y hace los masim correctos que tiene que hacer, los malachim están abajo de uno. Por lo tanto, primero es malachim Olim y después Yoredim be Jacob. Jacob malé, be Jacob morida a los malachim. ¿Hasta cuánto dice el Kitab Sofer? Son los actos de cada persona. Y esta nebuá de Jacob Avinu, no solamente él estaba hablando de él mismo, está hablando una nebuá para todos los Bnei Adam que hay en el mundo. Todos los actos que nosotros hacemos, nosotros malim be moridim malachim. Cada masé que tú haces, el masé tiene ashpa sobre el mundo que tú subes o tú bajas malachim. Malé malachim con los actos buenos y morid malachim con los actos que son incorrectos. Cuando tú haces actos incorrectos, tú estás abajo del malach. Cuando tú haces actos correctos, tú estás arriba del malach. Por eso explica Rabbeinu Ovadia mi Bartenura en la Mishnah en Masejet Avot, que dice, Be'asara mamarot nibra olam. Akadosh Baruj Hu creó el mundo con 10 mamarot. Saben, Hashem dijo, Yehi Rakia, Yeor. Fueron 10 palabras que Hashem dijo para crear el mundo. Pregunta la Mishnah, ¿por qué no Akadosh Baruj Hu creó el mundo con un solo mamar y que Hashem diga que se cree el mundo? ¿Para qué tiene que decir Yehi Rakia, Yeor? Sobre cada creación y creación hubo una orden de Akadosh Baruj Hu. Dice la Mishnah, para darle pago a los tzadikim, que ellos sostienen un mundo que fue creado con 10 mamarot, y para castigar a los reshaim, que ellos destruyen un mundo que se hizo con 10 mamarot. Porque un mundo que se hizo con 10 mamarot, sí, tiene más categoría. Pero aquellos que no cumplen como tiene que ser, no se comportan correctamente, destruyen el mundo. Dice el Bartenura en el primer pirush. ¿Qué quiere decir que destruyen el mundo? Que se destruyen a ellos mismos, porque el hombre es como un olam. No se refiere a destruir en general al mundo. En el segundo pirush el Bartenura explica que se refiere a kola olam kulo. Pero el primer pirush dice, ¿quién es el olam? El Ben Adam. Quiere decir que cada Ben Adam es como parte de que cada Ben Adam es como si fuera kola olam kulo, todo el mundo completo. Por lo tanto, ese sulam, que las patas del sulam, Mutzav Arsa, están en la tierra. Berroshó Magia Shamaima es el Ben Adam. El Ben Adam puede llegar hasta el Shamaim y el Ben Adam maleo morida a los malachim, los sube o los baja. Y el Ben Adam está arriba o está abajo de los malachim. Jacob Avinu, en el principio del Halom, vio que los malachim estaban olim. Cuando llegó a la madrigá más grande en la nebuá, se dio cuenta que los malachim hayu yordim. ¿Por qué bajaban? Porque él estaba en una madrigá más alta que los malachim. Eso nos enseña a nosotros que todos los masim que nosotros tenemos tienen repercusión en toda la bría. No es que el masé que yo hago se quede en mis arbamot, si hice algo correcto o incorrecto, nadie se enteró una persona. Eso es lo menos importante. Lo más importante es toda la influencia, toda la shpa que tiene cada uno de nosotros sobre los masim que nosotros hacemos. Esa nebuá de Jacob Avinu es una nebuá para todos los dorot de Am Israel. En todos los dorot nosotros tenemos cada día un sulam
que está Mutzav Arza, Berroshó Magia Shamaima, y Malaché Elohim Olim Beyoredim Bo. Vemos que esta nebuá se entregó al Yedé Jacob Avinu. Jacob Avinu fue el que trajo el musag del Sulam Mutzav Arza, que el Ben Adam empieza en la tierra y termina Roshó Magia Shamaim. Dice el Midrash, Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak Amar, Abraham lo nitzal mi kibshan haesh el abizhuto shel Jacob. Abraham Avinu no se salvó del kibshan haesh donde lo aventó Nimrod, sino por el zehut de Jacob Avinu. ¿Qué tiene que ver Jacob Avinu? Cuando Abraham Avinu fue aventado al kibshan haesh, cuando fue aventado al kibshan haesh no había nacido ni Yitzhak Avinu para que nazca Jacob Avinu. Y como dice que Abraham Avinu se salvó por el zehut de Jacob Avinu. Mashal trae el Midrash un ejemplo de una persona que tenía un juicio con el gobierno y el gobierno decidieron que lo tenían que quemar. Y el rey vio en la astrología de él que de esta persona, si no lo iba a matar, iba a nacer una hija que se iba a casar con el rey. Entonces él decidió que Dai Hule Inatzel Bishut Vito. Vale la pena que lo deje vivo a esta persona para que tenga esa hija que va a ser la esposa del rey. Shuatid Leolid Veiniset la Melech, y se va a casar con el rey. Es el Mashal. Y el rey lo dejó vivo a Filu, que era Hayab Srefa. Kaj igualmente, Abraham y Atzadinom Lifne Nimrod Lizarev. Nimrod decidió que lo iba a quemar. Betzafai vio a Kadosh Baruchu que Jacob iba a nacer de él, la Amod Mimenu. Que da a Abraham de salvarse, Bishutó el Jacob. Como dice el pasuk en Yeshayahu Anabí, la gente, Koamar Hashem, así dijo Hashem, el Bet Jacob, Asher Pará et Abraham. Dice el pasuk, Koamar Hashem, el Bet Jacob, Asher Pará et Abraham. ¿Se entiende? Jacob Pará et Abraham. Jacob Avinu salvó a Abraham Avinu. Porque como iban a ser de Abraham Avinu, su nieto Jacob, Hashem lo salvó del Kibshan Haesh. Pregunta uno de los mefarshim del Midrash que se llama el Anaf Yosef. Lejorá kashe, veje Abraham beatzmo lo haya kedai linatzel bishutó. Abraham Avinu no tenía el mérito para que él sea salvado por el zehut de él mismo. Porque era necesario que lo salve el zehut de Jacob Avinu. ¿Qué acaso no merece Abraham Avinu ser salvado por su propio zehut? No tenía zehuyot Abraham Avinu. Él peleó contra todo el mundo. Como dice Rashi en Perashat Hayez Sarah, que cuando mandó llamar a Abraham Avinu a Eliezer para mandarlo a que busque a la esposa de Yitzhak, y que lo hizo jurar que no agarre una de las hijas de Benot Kenan, dice el pasuk, Hashem Eloke Hashamayim Asher lekahani bet avi. Le está diciendo Hashem que es el Dios del cielo que me tomó de la casa de mi padre, Umeres Moladti. Pregunta Rashi, ¿por qué le llama Hashem Eloke Hashamayim? Y atrás el pasuk, cuando habló Abraham Avinu dijo, Hashem Eloke Hashamayim Beloke Aretz. Y ahorita nada más le llama Eloke Hashamayim. Contesta Rashi, Velo Amar Beloke Aretz. Velemala, y en el pasuk anterior dijo, Veashviachab Hashem Eloke Hashamayim Beloke Aretz. Amarle le dijo Abraham vino a Eliezer, Achshab, ahora Hashem es Eloke Hashamayim Beloke Aretz. Shirgalti befi abriot. Yo enseñé la emuná, la fe, a las personas. Ahora es Eloke Aretz. Abal que Shelechanim betami, cuando me sacó de la casa de mi padre, allá Eloke Hashamayim velo Eloke Aretz, porque nadie lo reconocía. Shelo ayu bae olam makirim, nadie lo reconocía. Beshemolo haya ragil baretz, en la tierra nadie conocía a Hashem. ¿Quién hizo a Hashem Mefursam? Abraham Avinu. Y por eso le está diciendo a Abraham Eliezer, yo fui el que convertí a Hashem en Eloke Hashamayim Beloke Aretz, porque antes nada más era Eloke Hashamayim. Por ese zehut merece
que me tiene que hacer el favor de que Bezrat Hashem encuentres la pareja y una pareja correcta para Yitzhak Avinu, porque yo convertí a Hashem en lo que es Shamayim y lo que Ares, pero cuando me sacó de Harán, dice el Pasuk, Hashem en lo que es Shamayim, Hashem le kahani Bet Avi, cuando me sacó mi Bet Avi, era solamente lo que es Shamayim. ¿Qué acaso Abraham Avinu no tenía zehut él mismo para que Hashem lo salve del Kibshan de Nimrod? Y fue necesario lo que dice aquí en el Midrash, la Genko Amar Hashem, el Bet Yaakov, Asher Padat Abraham, Yaakov Padat Abraham. Así pregunta el Anaf Yosef, ¿por qué se necesitaba el zehut que van a hacer Jacob Avinu para que Abraham Avinu él se salve del Kibshan Haesh? ¿Por qué era necesario esa parte en la construcción de Am Israel? Contesta y dice la Nav Yosef, Beaniré me parece a mí explicar que la cabana es que Abraham Avinu lo tendrían que haber quemado, porque tal vez era más Kiddush Hashem que lo quemen, porque Nimrod, ¿qué quería de él? Que renegara de Akadosh Baruj Hu. Y Abraham Avinu, él peleaba contra la Abodá Zará, y todo el mundo halló de Abodá Zará. Y si iban a ver de que Abraham Avinu no iba a cambiar su emuná, iba a dejar que lo quemaran en el Kibshan Haesh de Nimrod, iba a ser un Kiddush Shem Shamayim grandísimo, y dice el Anaf Yosef, y eso era más zehut para Abraham Avinu que lo quemen. Iba a haber más Kiddush Hashem si lo quemaban en el Kibshan de Nimrod. Y así dice el Ashon de Anab Yosef, Ve'anir'e de Akavanah Bazeh, Shayab Adin She'Abraham Yisaref, que de She'itkadesh Shem Shamayim, Ven Ze Avel, y esto no es algo incorrecto, Bejoko Yitbaraj, Ahar Sheze le Tobat Abraham, es para que sea la Tobat de Abraham Avinu, ¿sí? Quemó Shen Avel, Bejoka Shilton Ladun Le Adam Din, como no es una cosa incorrecta cuando el Shilton, el gobierno ordena que alguien tiene que ser ejecutado por causa de que cometió una falta muy grave. Entonces, ¿por qué se salvó? Vio Hashem, Shemimenu Yetze Zera Shivte Israel. Y va a venir Jacob Avinu, por lo tanto, no se cumplió lo que tendría que haber sido lo correcto. Lo correcto es que Abraham Avinu allá Nisra Kibshan Haesh. Pero Akadosh Baruj Hu dijo, ya que va a salir de él Jacob Avinu, por lo tanto, que no sea el Kiddush Shem Shamayim. Afilu que iba a ser más Kiddush Hashem, que Yisaref, Abraham Avinu, y todo el mundo se iba a enterar de lo que pasó, que como él no quiso leamil en los pesilim de Nimrod, Masar Atzmo Kiddush Hashem. Ustedes tal vez no entienden, vimos en un mundo que ya la Abodá Zará, todos reconocen que es falsa. Nos remontamos a hace más de 3000 años, el mundo pensaba que la Abodá Zará tenía Koach, se tenía que romper el Koach de la Abodá Zará. Kola Olam Kulo eran obde Abodá Zará. Como dice en el Midrash, ¿por qué Abraham Avinu se llama Abraham Ibri? El Pirush Pashut es porque él llevaba la shita de Shem Ba'ever, Eber de Ibri, Ibri de Shem Ba'ever. Pero el Midrash dice otra cosa, porque todo el mundo estaba Meber Ejad de un lado, Vuayá Beber Asheni, él estaba en el otro lado, todos Ayub de Abodá Zará, era el único que llevaba la bandera de la Emuná. Akadosh Baruj Hu decidió que no va a quemar a Abraham Avinu porque va a salir de él Jacob. Lama lo Katuv, porque va a salir de él Yitzhak Avinu. Lama lo Katuv, porque va a salir de él otro tzadikim. ¿Por qué Davka Jacob Avinu? Jacob Avinu mesamel el limud a Torah. Jacob Avinu mesamel el hombre que Musab Arza Berosho Magia Shamayim. Por ese Ben Adam, por la Torah Kedoshá, por el limud a Torah, es que no haya srefa de Kiddush Shem Shamayim. Porque es más importante vivir al Kiddush Hashem que morir al Kiddush Hashem. Morir al Kiddush Hashem, han habido miles de Yehudim que masrun nafsham al Kiddush Hashem y es la mitzvah más grande. Pero crear el Ben Adam
que es el Talmid Hajam, que es Jacob Ishtam Yoshev Alim, el que representa el Keren de la Torah, el que representa el Limud Torah, Titen Emet le Jacob, eso es más importante y solamente por eso Akadosh Baruj Hu dejó vivo a Abraham Avinu, y por eso dice en el Midrash, la gente Amar Hashem el Bet Jacob, Asher Padá et Abraham, Jacob Padá Abraham Avinu, por el Zehut de la Torah, del Limud Torah que tiene Abraham Avinu, por eso Akadosh Baruj Hu, por el Zehut de la Torah que tiene Jacob Avinu, por eso Akadosh Baruj Hu dejó a Abraham Avinu Kayam, para que sea Abraham Avinu el procreador del Limud Torah. Abraham Avinu es Hesed, Jacob Avinu es Jacob Ishtam Yoshev Alim. Por él, Abraham Avinu lo nisraf. Por eso Rashi escribe en el primer pasuk de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim bet haaretz. Rashi hace una pregunta de gramática sobre el pasuk y llega a la conclusión que la explicación del pasuk quiere decir Bereshit bara Elokim Bishvil la Torah shenikret Reshit, y por Am Israel que se llama Reshit Tevuato, Akadosh Baruj Hu bara et hashamayim bet haaretz. Por la Torah y por Am Israel. La Torah Reshit Darko, Am Israel Reshit Tevuato. Por ese Reshit Bereshit Bishvil Reshit bara Elokim et hashamayim bet haaretz. Hay muchas cosas que hay en el mundo. Olam Hesed Yibane. Sin Hesed el mundo no existe. Sin Abraham Avinu el mundo no existe. Pero por Abraham Avinu beatzmo, allá queda y se yisaref Abraham Avinu. Así es el Midrash. Y solamente que lo salvó el lineal del Kiyum Torah que iba a haber en los Dorot. Que la Torah me kayem et haolam, la Torah me kayem toda la bria. Por lo tanto, dice el pasuk Bereshit bara Elokim, Bishvil la Torah que se llama Reshit, Hashem bara et hashamayim bet haaretz. Bishvil Am Israel que se llama Reshit, Akadosh Baruj Hu bara et hashamayim bet haaretz. Ahora entendemos por qué Akadosh Baruj Hu no hizo lo que tendría que haber hecho Sheisaref Abraham Avinu en el Kibshan Haesh, que es lo que allá queda y para que haya Kiddush Shem Shamayim, porque había algo más importante que allá Haser Baolam, el lineal de Kabbalat Torah, que es Jacob Avinu. Eso es lo que representa el lineal de la abodá que nosotros hacemos. Todo lo que tenga que ver con Limud Torah, todo lo que tenga que ver con que yo provoco que otro estudio, que yo estudio Torah, eso es lo que me kayem taolam. Y afirmo que el Hesed es de las cosas más importantes que existen, solamente por el Amud Hesed allá en Israf. Y todo lo que Itkayem es por el lineal de la Amud Torah. Entonces aquí hemos visto dos nekudot muy importantes en el lineal de Jacob Avinu. Jacob Avinu es el Limud Torah y Jacob Avinu es el Ben Adam que Mutzav Arza Berroshó Magia Shamaima. Es aquel que Olimbe y Oredim bo los malachim. Los malachim suben en él y bajan en él, quiere decir, él malea a los malachim o él morida a los malachim. Jacob está arriba de los malachim o Jacob está abajo de los malachim. ¿Quién es Jacob el Yehudí? Por eso Jacob se llama Israel, porque cada Yehudí tiene Helek de Jacob Avinu, y cada Yehudí malé o morida a los malachim, y cada Yehudí o lea la malachim o está abajo de los malachim. Depende de la actitud del Ben Adam. Mi polomdim, Adkama es Hashub el inyan de que un Ben Adam puede ser más que un malach. La Gemara en Masejet Hulin, cuando habla sobre este Masé de Jacob Avinu, del Sulam, que Malaché Elohim, Olim, Beyoredim, Bo, dice, ¿de qué se sorprendían los malachim? Subían al Shamayim y bajaban. En el Kisea Kabod, en el trono de Hashem, está Hakuk, está grabado la figura de una persona. ¿Y qué figura está grabada? La de Jacob Avinu. Cuando ellos subían y bajaban, se sorprendían que al que veían arriba es al que veían abajo. Y por eso se quedaban los malachim sorprendidos. Y ellos decían, ¿por qué está grabado
en el Kisea Kabot la figura de Jacob vino y no la figura del Malach, porque Jacob vino está arriba de los Malachim. Y eso era la sorpresa que los Malachim se encontraban, porque ellos pensaban que ellos estaban en una madrigá, ellos Olim y Yoredim, pero se dieron cuenta que el Talmid Hajam, que Jacob vino estaba el demut del Hakuk Tahat Kisea Kabot. Esa es la sorpresa que los malachim tenían, y eso es malajero, Kim, Olim y Yoredim. Bajaban, veían, se regresaban a ver arriba si era el mismo, decían si es la mismo. Está Hakuk en el Kisea Kabot, el Inyan Hashuv de Jacob Avinu. ¿Cuál es el mensaje Ikari que nosotros recibimos de Hag HaNukkah? ¿Cuál es el Ikar? Hazal siempre dicen que cuando una persona quiere saber cuál es el mahut de un Hag, ¿sí?, tiene que analizar el Shem del Hag y las tefilot del Hag, y te das cuenta cuál es la esencia del Hag, cuál es el mahut del Hag. Hanukkah, escribe el Ran, uno de los mefarshim de la Gemara, Rabbenu Nisim, ¿por qué se llamó esta fiesta Hanukkah? Porque Hanu Bekavhei, Hanu, descansaron el día 25. El día 25 de Kislev, Am Israel Hanu, descansaron, se llama Hanu, Kavhei, es 25. Pregunta el Maharsha, que es uno de los comentaristas de la Gemara, dice, no entiendo por qué le pusieron a esta fiesta Hanukkah, descansaron el día 25. Él entiende, si es descansaron, que Hanukkah es un día de descanso. Dice, pero en Hanukkah no es ningún día de descanso. Hanukkah es mutar be'asiyat melajá. Cuando es un día de Yom Tov, un día de Shabbat, a ese día sí correspondería decirle Hanukkah, porque la persona hace Hanayá, la persona descansa. Hanukkah Bey, dice, no es un día de descanso, porque mutarim be'asiyat melajá. Y por eso ellos explican que tal vez el nombre de Hag Hanukkah es por otro motivo. No es porque Hanu Bekavei, porque en Hanukkah no hay ningún día de descanso. Hanukkah es Milashon Hinuch, que fue el día que se reinauguró el Bet HaMikdash. Por decenas de años estuvo Batel el Mizbeach, no habían korbanot en el Bet HaMikdash. Entonces hizo un Hinuch, una reinauguración, porque no hubieron korbanot durante varios años. Por lo tanto se llama Hanukkah Milashon Hinuch. Pero no tiene que ver nada con Inyan de descanso, porque ¿qué descanso hay en Hanukkah? ¿Está claro? Explica el Lebush, que es uno de los mefarshim de Shulchan Aruch, dice muy simple, ¿sabes lo que es Hanukkah? Hanukkah quiere decir descansaron el 25 de la guerra. ¿Qué tanto se sorprendieron todos los mefarshim que no quisieron explicar como el Ran, que Hanukkah es Hanu Bekavei, y por eso ellos quieren explicar diferente, que es Milashon Hinuch o cualquier otro pirush que haya? Pero nadie quiso explicar que es por el tema de que descansaron. Descansaron el día de ¿qué descansaron si trabajamos esos días? No son días de descanso. Por lo tanto, ellos no quisieron explicar que se refiere Milashon descanso. Pero el Lebush dice muy simple, ¿por qué se llama Hanukkah? Porque descansaron de la guerra. ¿Por qué todos los demás mefarshim no quisieron explicar como el Lebush? Porque es muy simple. Siempre a algo se le llama por lo que es, no por lo que no es. A un pentágono se le llama pentágono porque tiene 5 lados. No se le llama no 6 lados. Se llama que tiene 5 lados. ¿Están de acuerdo? A un triángulo porque tiene 3 ángulos. A lo mejor le vamos a llamar al cuadrado no triángulo, no. A cada cosa se le llama según lo que es, no se dice lo que no es, se dice lo que es. Si es pentágono es porque tiene 5 lados, y si es hexágono es porque tiene 6 lados. Los mefarshim entendieron que al día de Hanukkah no se le tendría que llamar porque descansaron, dejamos de ir a la guerra. Al revés, di lo que sí pasó, fue el día de la victoria. Fue el día de la guerra, fue el día que vencimos al enemigo. En lugar de llamarle Hanukkah, a lo mejor que se llame Yom HaNitzahon, el día de la victoria, o Yom HaGeburah, el día que demostramos la fuerza, que vencimos a los Yevanim, Yom HaMilhamah, el día de la guerra.
¿Por qué se le llama lo que no hicimos? ¿Qué es lo que no hicimos nosotros? Hanukkah. Nosotros descansamos, dejamos de ir. ¿Desde cuándo algo se le llama por lo que no es? Siempre se le llama por lo que es. Por eso ellos prefirieron explicar otro pirush. No quiere decir Hanukkah que descansaron el día 25. ¿Cuál es el pirush? Hinuch. Es el día que Nithanech, eso sí es algo que se hizo. Nithanech el Bet HaMikdash, Nithanech el Mizbeach, Nithancha Menorah. Por lo tanto se le llamó sobre algo que sí sucedió. Pero dice Lebush no. Sí se le llama Hanukkah porque se le pone el nombre de lo que no hicimos, que dejamos de hacer la guerra. ¿Por qué? El mundo acusa a Am Israel que somos expansionistas, que tratamos de conquistar todo el mundo y ser los dueños de todo. Eso no es la filosofía ni la ashkafá de Am Israel. El Rambam en Alajot Teshuvah, en el Perek Tet, dice: ¿por qué los tzadikim esperan Yemot HaMashiach? Para que sean días de tranquilidad, que nosotros podamos estudiar la Torah sin problemas, sin enfermedades, sin bayot de Parnasá. Yemot HaMashiach van a ser días en los que la sabiduría se va a conocer, van a dejar de haber injusticias en el mundo, todo el mundo va a caminar como tienen que ser. Umalea de Haaretz, se va a llenar el mundo de sabiduría, todos Yasibu et Hashem Yitbaraj. ¿Cuál es la finalidad de los Yehudim? Nosotros queremos vivir en paz, queremos que no nos molesten a nosotros, para que nosotros podamos hacer Avodat Hashem como tiene que ser. En el momento que los Yevanim empezaron a molestar, entraron, conquistaron Eretz Israel, bitlu a Korbanot, bitlu Shabbat, bitlu la Tahará de Am Israel, bitlu el Talmud Torah de Am Israel. ¿Qué quería Am Israel? Am Israel no quería conquistar a los griegos, quería que dejen de molestar, quería que se fueran. Nosotros, Am Israel, cuando hicimos la guerra contra los Yevanim y Am Israel ganó la guerra, ¿saben cuál fue la victoria? La victoria no fue haber derrotado, haber matado a los Yevanim, sino que nos dejaron en paz para poder estudiar Torah. Por eso se le llama al día de Hanukkah lo que no es. Hanukkah, descansamos de la milhamá. No es el punto que a Misel nosotros ganamos la guerra. No se llama Yom HaNitzahon, ni se llama Yom HaGeburah, ni se llama Yom HaMilhamá. Se llama Yom Hanukkah, Hanu Bekavei, descansamos, porque la principal finalidad de Am Israel en este Olam es que todas las tirdot de Olam Hazé a nosotros nos dejen de molestar para poder hacer Avodat Hashem. Todas las cosas que nosotros hacemos y tratamos de mejorar la vida es para que la persona esté un poco más libre de todos esos problemas que nos agobian a todos nosotros, nos invaden a nosotros y no nos dejan hacer Avodat Hashem. Tenemos que hacer Hanu Bekavei, libroach me'amilhamá, alejarse de esas cosas para que la persona tenga Avodat Hashem. Baruch Hashem se hizo este año y el año pasado en este lugar un programa que se llama At Alit. Tú vas a subir. Las Talmidot que ahorita están en primero preparatoria, que el año pasado cursaron tercero de secundaria, hicieron un programa de Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? Hanu Bekavei, lo que no tienes que hacer. Alejarse de todas aquellas cosas que mafrim, que nos molestan a nosotros de Avodat Hashem. Así como los Yevanim con su ideología, la ideología de las Olimpiadas de los Yevanim, la ideología de la escala de los Yevanim, la ideología de los Pesilim de los Yevanim, todas esas cosas que trataban de ellos de inculcar en Am Israel, molestaban, Ayum Mafrim. Pero los Yevanim de la época actual no son los Yevanim de hace 2200 años, porque el Yetzer Hará cada vez se renueva, como dice la Shon de la Gemara, y el Yetzer Hará de la persona mithadesh bechol yom, cada día se renueva, se hace un Yetzer Hará nuevo.
El Yetzirah, ustedes entienden que no puede pelear como hace 2200 años. Va a llegar el Yetzirah, le va a decir a una persona, apostérnate a este ídolo. Todo el mundo se va a reír. En la época de Terah, el mundo allá Ma'amin en los Pesilim. Pero ahora se cambiaron los Pesilim, porque el Yetzirah es más jajam que todos nosotros. Ustedes saben cómo le llama la Gemara al Yetzirah, le llama Kesil. Dijo el Hafez Haim, ¿saben por qué se llama el Yetzirah Kesil? ¿Cómo se llama la persona que hace zapatos? Zapatero, ¿verdad? Y aquella persona, sí, que trabaja con la madera se llama carpintero porque hace carpintería. El Yetzirah se llama Kesil porque a todos los hace bobos. Él no es el bobo. Él hace Kesilim et kol haolam kulo. Entonces, él tiene que buscar qué es lo que tiene que ofrecer a los clientes para hacer los Kesilim. En la época de los Yevanim era otra cultura, la cultura helénica, la cultura de los ídolos Zeus y todos los dioses que tenían los griegos y quisieron invadir a Israel. Y en la época de Terah, los Pesilim, en la época de Nimrod, la ideología que él tenía. En la época actual, si el Yetzirah va a empezar a vender esas cosas, no va a encontrar ningún cliente, porque Afehad lo ma'amin ba'pesilim. Pero si no viene el Mashiach, dentro de 200 años, si los Pesilim, que ahorita son lo más hashub que existe, se van a convertir en Pesilim, como todos los Pesilim hicieron Pesilim, ya Afehad lo ma'amin ba'em. Lo único que ha quedado Kayam siempre es la Torah, la Torah, la Torah. Nada más van cambiando los Pesilim. Y ahora todos se burlan de los Pesilim de hace 1000 años. ¿Sí? Y dentro de 200 años se van a burlar todos los Pesilim que existen ahorita. Esos Pesilim, que es la Avodah Zará de la época actual, es lo que los Yevanim trataron de influenciar a Am Israel. At Alit. ¿Por qué se le puso ese nombre? Yo sé por qué. El que se lo puso no sabe, pero yo sé por qué se lo puso. Porque At Alit, porque es el Sulam. El Sulam Mutzav Arza de Roshom Agia Shamaima. El Benadam cuando se sube a esta escalera, Olimbe Yoredimbo, Olimbe Yoredimbe Jacob Avinu. Jacob Avinu malé a los malachim y Jacob Avinu baja a los malachim. ¿Quién es Jacob Avinu? Tú, yo, cada uno de los estamos aquí. En el momento que la persona entra a este olam de quitarse de todas las cosas negativas, y no voy a empezar a especificar qué es atalit, y no puedes usar este aparato, y no puedes usar ratal, WhatsApp, papá, todas esas cosas, unas que me sé, otras que no me sé. No voy a empezar a especificar cada cosa. Pero todo este inyan de atalit es que la persona se sube a la escalera. Empieza en Mutzav Arza Beroshom Agia Shamaima. Quitar esos pesilim, porque esas cosas mafrim, es Hanukkah. Hanube Kabei. Hicieron un año de Hanukkah y después las Talmidot de hace 2 años se comprometieron a un segundo año de Hanukkah. Y en este día se van a comprometer los 6 años de la escuela, Shelo al menad le kabel pras. No va a haber ningún viaje ni a Lakewood, ni a Sudáfrica, ni a Hong Kong, a ningún lugar. Porque eso nada más es un dulcecito que se le da a las Talmidot para que el mundo crea de que es Almenad le Kabel Pras. Pero ¿por qué no vamos a hacer un Hanukkah todos nosotros? ¿Qué quisieron los Hashmonaim en la época de Hanukkah? ¿Qué es lo que ellos buscaron? Hanube Kabei, descansar de la Milhamá. Las cosas que mafrima a nosotros, nos molestan para hacer Avodat Hashem, hazlas a un lado. ¿Qué molestaba en esa época? Los griegos, los Yevanim, su cultura que ellos traían a nosotros. Como dice en el Shulchan Aruch, que el día 8 del mes de Tebet es un Ta'anit. Nosotros no lo hacemos. Y ahí dice en el Shulchan Aruch, ¿cuál es el motivo que el 8 de Tebet se anula? Porque él fue el día que se tradujo la Torá al Yevanit en la época de Talmai Amelech. En la época de Talmai el rey se tradujo la Torá al griego. Y ese día, Yardá Hoshech Laolam Shlosha Yamim. Hubo oscuridad 3 días en el mundo. Y Nikva el Ta'anit el día 8 de Tebet, que es un Ta'anit que no es Ta'anit Zibur, que solamente los tzadikim lo hacen. ¿Por qué Yardá Hoshech Laolam cuando tradujeron la Torá al Yevanit? ¿Qué tiene de malo?
El pasuk dice en Perashat Kitabo, Baeretev, que la Torah se tradujo en la época de Moshe Rabbeinu y Yoshua Binun, Beshivim Lashon. Y dice ahí el Siftei Jajamim, ¿cuál es el motivo? Para que todos los Sumot Haolam estudien Torah, que no haya Pithom Pe, en Beshivim Lashon, la Torah en español, la Torah en inglés, la Torah en francés. Entonces, ¿por qué cuando se tradujo la Torah al Yevanit, en la época de Talmai Amelech y Ardá Hoshech Laolam 3 días, cuál es el motivo? Es muy simple. Lo que hizo Moshe Rabbeinu de traducir la Torah Beshivim Lashon es para que los Umot Haolam estudien la Torah, y eso es correcto. Que aprendan los principios y los valores humanos. Que aprendan lo tirtzach, lo tinav, lo tignov, lo tanev, el shaker, lo tahmod. Es bueno que todo el mundo aprenda esas cosas. Pero en la época de Talmai Amelech, querían hacer que estemos unidos con los Yevanim. Que recibamos la cultura de ellos como ellos reciben la cultura de nosotros. También nosotros tenemos que recibir esa cultura. Eso era un Jorbán para Am Israel. El Nabí, Yirmiyahu Anabí, cuando se queja y le dice a Israel del Jorbán del Bet HaMikdash, ¿cuál es la ta'aná, el argumento que dice Yirmiyahu Anabí? Dice el pasuk así, Shete Raot asa ami, 2 cosas malas hizo mi pueblo. Oti azbu mekor maim hayim, a mí me abandonaron, que soy el manantial del agua de la vida, lahzo borot borot nishvarim asher lo yachilu amayim, para cavar pozos rotos que no conservan el agua. Sheter raot asami, me abandonaron a mí y fueron a buscar cosas que no tienen valor. Azbueta Torah Kedoshá para buscar otras cosas. Sheter raot asami. El Yetzer Hará en la época actual se viste de Yevanim y de Midiavnim, pero ya no ofrece los mismos pesilim, porque la mercancía de hace 2000 años ya no se vende. Ahora se vende otra cosa, Beat Alit al Kulana. ¿Qué es Beat Alit? Es el inyan que la persona se aparta de todas esas cosas. ¿Para qué? Para que sea Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? Que mafría todo lo que nos molesta a nosotros de Avodat Hashem. Y para entender perfectamente qué quiere decir que algo mafría, que algo molesta y que hay que apartarnos, les voy a decir el lashon de un midrash que habla sobre Yitzhak Avinu. Ya hablamos de Abraham Avinu del Hesed. Y hablamos que Abraham Avinu se salvó Bizhut Yaakov Avinu, que es Amud Torah. Si no hay Nisraf por el Amud Torah, Yaakov Avinu fue el que salvó a Abraham Avinu. ¿Qué representa Yitzhak Avinu? Yitzhak Avinu es el Amud de ¿qué? De la Tefilá. ¿Por qué se le llama al Amud de la Tefilá a Yitzhak Avinu? Porque Tiken Tefilat Minha. Abraham Avinu Tiken Tefilat Shachrit. Y Jacob Avinu Tiken Tefilat Arbit. ¿Por qué Meyahasim, el inyan de la muda tefilá es Yitzhak Avinu? Kulam amuda tefilá. ¿Por qué Jacob Avinu es el amuda Torah? Porque Yoshebo Ali, Zelo Kushia. ¿Por qué Abraham Avinu es amuda Hesed? Gamken Zelo Kushia. Porque Abraham Avinu, él representa el Hesed, lo vimos en las tefilot de Sedom, lo vimos con los Malachim, lo vimos con Lot. Abraham Avinu era el Isha Hesed. Pero ¿por qué se le llama a Yitzhak Avinu el Amud de la Tefilá? Todos son Amudea Tefilá. Hay un Sefer, no sé si lo conocen, el Tur, Arba Turim, el hijo del Rosh, Rabbeinu Yaakov Ala Turim, que fue el antecesor al Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch está basado en el libro del Tur. En el principio de Alajot, Tefilat Minha, dice la importancia de Tefilat Minha. Y dice así el Lashon. Ukeshiyagiyazman Tefilat Minha, cuando llegue el horario de Minha, Yitpalel. Umeot Tzarich Lizaer Ba, hay que cuidarse mucho en esa tefilá. De Amar Rabbi Halabo, Amar Rabuna, Leolam Yizaer Adam Bitfilat Minha. Que la persona se cuide mucho de no fallar Tefilat Minha. Share lo nena Elea o Naví, no fue contestado Abraham vino el Masé con los Nebia Baal, el Bitfilat Minha. Shenemar, como dice el Pasuk, Vaí Bealota Minha, Vaigash Eliyahu, y Eliyahu se acercó. Veatam, ¿cuál es el motivo que tiene Tefilat Minha una mala más
que todas las demás tefilot. Dice así: Shetfilat Shahar, la tefilá de Shahrit, su horario es conocido por todos en la mañana. La persona se levanta en la mañana, hace tefilá antes de que esté ocupado en sus asuntos. Vejen la tefilá de la noche, tefilá tarbit en la noche, su tiempo es conocido. Cuando la persona regresa de su trabajo, ya está libre de sus asuntos. Pero la tefilá de Minha, que es a la mitad del día, cuando está tarut be'asakav, la persona está ocupado en sus asuntos, tiene tirdot a la mitad del día, tzarich lasum otah elibo, la persona tiene que poner kavaná correcta, belifnot mikol asakav, y salirse de todos sus asuntos, ulitparel otah, bimasaken zharo arbe meot, de alken, por lo tanto, fue la tefilá de Minha, donde fue escuchado Eliyahu Naví. ¿Qué dice aquí el Tur? ¿Por qué tiene una malá más grande tefilata Minha? Porque la persona la hace cuando más está azuk, está más ocupado, deja las cosas mundanas para hacer tefilat Minha. Shahrit, todavía no entro al trabajo. Arbit, ya salí del trabajo. Aquí estoy benza del trabajo. De aquí aprendo yo dos cosas. Que el ikar de la tefila es que la persona tiene que lifnot me ha sacado, quitar todos sus asuntos y dedicarse a lo que es la tefila. Baruch atah Hashem, que se habla belashon nojaj, en segunda persona. Hablamos directo con Akadosh Baruj Hu. Lo principal es cuando te cuesta más trabajo y es más esfuerzo el que tú le das para hacer la mitzvah, entonces la malá de la tefila es otra. Yitzhak Avinu nos enseñó la malá del ifnot me'asakav, que la persona deja sus cosas, la voz de Tashem. Tefilat Shahrit es antes de que entres a tus asuntos. Arbitz cuando ya acabaste. Minha es en medio. Por eso Yitzhak Avinu es el amuda abodá, porque el ikar de la persona de la abodá es el esfuerzo que la persona hace. Dice en la Gemara en Masejet Megillah, si una persona dice, Yagati, me esforcé, velo matzati, y no obtuve la Torah, las mitzvot, no le creas. La persona que dice, lo Yagati, umatzati, tampoco le creas. El que dice, yo no me esforcé y las obtuve, Yagati, umatzati, también. La persona que dice, me esforcé y lo obtuve, créele. Quiere decir que todo depende de qué, de la yeguiá. ¿Dónde hay más yeguiá? En tefilat Minha, la persona nifne me asaka. Por eso el amuda tefilá es Yitzhak Avinu. Vivimos en una generación de que la persona que obtiene las cosas con el menor esfuerzo lo aplauden más. Ustedes no conocieron la vida de hace 50, 80, 100 años de que se les daba el premio a la persona que hacía el mayor esfuerzo. Ahora ya no hay esfuerzo de nada. Yo me recuerdo cuando mi mamá, Zohar Librajá, me contaba que cuando llegó a la casa de mi abuelito, la estufa de gas, se volvieron locas. Antes las estufas eran con carbón. Nos teníamos que parar a las 5 de la mañana para salir a buscar donde vendían unos paquetes de carbón o unos paquetes que llamaban combustible para prender las estufas. Y no había refrigerador para que nosotros guardemos la carne, y cada día se tenía que buscar carne fresca. Y cuando trajeron el refrigerador le pusieron llave porque era algo nuevo que no todos podían tocar. Antes la gente se esforzaba. Ahora los jóvenes se quieren hacer millonarios sin esfuerzo. Se quieren hacer talmidei jajamim sin esforzarse. Una muchachita quiere obtener las midot tovot sin el esfuerzo. Sin esfuerzo no se obtiene nada. El que dice, lo yagati umatzati alta amén, no me esforcé y lo obtuve, es falso. Lo tiene solamente superficialmente. Se va a perder en un 2x3. Dicen que el dinero fácil ganado es fácil perdido. La persona obtiene las cosas cuando es yaguea. Adam, dice el pasuk en Iov, Adam le amal yulad, el hombre nació para esforzarse. El esfuerzo es lo que construye bonet abne Adam. La persona no se hace adquiriendo cosas. La persona se hace
esforzándose y obteniendo cosas. Este Maaseh de Atalit fue un año de esfuerzo, un año de yeguiá, un año que en muchos momentos la persona tuvo lifnot measakav y tuvo que dedicarse a Avodat Hashem. Las cosas se tienen que hacer con constancia, tienen que ser todos los días. Shahrit es todos los días. Avodat Hashem es todos los días. No hacer Avodat Zarah es todos los días. Atalit es todos los días. Esa es la malá que algunas talmidot de la yeshiva Baruch Hashem se esforzaron. Y tal vez ustedes no entienden la malá que obtuvieron. ¿A cuántos malachim ustedes subieron? ¿Y cuánto ustedes se elevaron más que los malachim? Pero aquellos que tal vez no nos comportamos tan bien, no entendemos a cuántos malachim bajamos y cuántos malachim suben arriba de nosotros, que nosotros estamos abajo. Malachim lokim olim beyoredim bo. Ese es el hashibut. Pero no siempre hay dinero, ni siempre hay oportunidad para hacer las cosas. Vamos a entender, si ya somos mayores, y aquí todas las talmidot ya tienen bat mitzvah, y ya entienden qué es lo que es hashub, y ya entienden que todas las cosas vanas no dejan a la persona nada, y entienden que cada esfuerzo de tzeniut, entre más difícil que sea para ti, es algo que te elevas muchísimo más. El Ran, en las derashot del Ran, él escribe, ¿por qué Akedat Yitzhak es el nisayón más grande y es el zehut más grande que tiene a Israel? Porque Abraham y Yitzhak hicieron el masé más muzar, más raro que puede existir. Porque Abraham vino y le podía haber contestado a Hashem, no va a ser Akedat Yitzhak, tú ya me prometiste que Yitzhak y Karel Hazara, que va a salir descendencia de Yitzhak, Yitzhak no se ha casado, no hago Akedat Yitzhak. Dice el Ran, si así hubiera contestado Abraham Avinu, no era ninguna averá. Él hizo por Ahabat Hashem el masé más raro, más muzar que existe. Por lo tanto es el zehut más grande. Cuando una persona hace algo contra toda la corriente, demuestra que está vivo. ¿Cómo te das cuenta cuando un pez ya no es pescado? Pescado es cuando lo pescan, peces cuando están. Si tú lo ves en el mar, y vienen las olas, si va con la ola, es que ya se murió. Y si el pez, él se dirige contra la ola, quiere decir que tiene una fuerza muy grande y va contra la ola, y la ola viene para la derecha y él va para la izquierda o viceversa. Aquella persona que sabe leitmoded con los nisionot de los yevanim que tenemos en la época de nosotros, que son otro tipo de yevanim, esos yevanim que todos los conocemos y sabemos esa cultura que está tratado de conquistar a nosotros, y lo que hace es la shhatá, te hace menos tzeniut, te hace menos yirat shamayim. La persona ve cosas, la persona cuando ve es de carne y hueso, no somos de palo, somos de carne y hueso. La persona recibe influencia, la persona tiene que alejarse de todas esas cosas. Por eso es este programa Talit, porque hay niñas jovencitas que no entienden, y nada más si les dan un dulce por el viaje, se emocionan, y el viaje, Baruch Hashem, mitoch shelo lishma va lishma. Quieren que les diga un secreto, cuál es el fracaso de la educación del mundo actual, porque todos los grandes educadores modim que es un fracaso. Yo tuve una plática antier con una persona que no es de Am Israel, es una persona muy estudiada, muy melumá, que él dice que sabe todo o casi todo lo de Jinuj. No sé si sea verdad que una persona que no sabe Torah, Badai no es verdad, que sepa de Jinuj. Pero él me dijo, llegó el mundo a la conclusión de que ya es un fracaso todas las escuelas, y está empezando un nuevo programa que se llama Homeschool. Los niños van a estar en la casa con sus papás, sin escuela. Porque si en la escuela nada más van a recibir midot raot, y a recibir alcohol, y drogas, y arayot, y lot zeniut, mejor homeschool. Eso es lo que el mundo tal vez ha llegado. Le dije, yo tengo una escuela que se llama Homeschool, que tiene 1700 alumnos, que se llama Mosdot Keter Torah. Porque aquí nosotros sí me hanjim a la Torah y a la mitzvot. Hace aproximadamente 10 años, no sé exacto, hicieron un programa en el CDI. ¿Conocen qué es eso? Sí.
Lo hicieron para todos los alumnos preparatorianos de todas las escuelas judías. Obviamente la yeshiva no asistió, pero yo mandé a 2 o 3 personas que fueran a checar a ver qué vendían allá. A lo mejor hay algo que podemos aprender. Mandé a 2 o 3 morot. Yo no quise ir, que vieran. Lo que más me impactó es que cuando regresaban me dijeron, a la entrada y en todos los pasillos había el eslogan. ¿Sabes qué es eso? Las palabras y Karim. ¿Qué representa eso? Por ejemplo, si es de Coca-Cola, en todos los lados se decía Coca-Cola, Coca-Cola, para hacer propaganda de Coca-Cola. ¿Sí? Si es el América, todos el América, todos el América, el América. ¿Cuál es el eslogan? Decían, jóvenes, no les vamos a decir a ustedes qué es lo que tienen que hacer. ¿Saben por qué lo hicieron? Porque si ellos creían que iban a entrar a las conferencias, les iban a decir que tienen que hacer, nadie iba a entrar. Porque el joven de la actualidad, el joven del siglo XXI, no quiere que le diga nada qué es lo que tiene que hacer. Porque el joven del siglo XXI es súper jajam. Y él tiene la experiencia y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y sabe todos los nisionot que hay en la vida. Y él puede decidir. Y todos los mayores no entienden nada, son de la época arcaica. Nosotros somos los jóvenes, nosotros entendemos perfecto. Tenemos el dat y el segel. Vearreayá, que ya tenemos IFE a los 18 años. Quiere decir que tenemos dat para decidir todo. Por lo tanto, decía, en estos lugares no les vamos a decir a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Señoritas, en estos lugares nosotros sí les vamos a decir qué tienen que hacer. Porque nosotros maminim que la persona que es mayor y tiene las experiencias es el que sabe. Como el mashal que dice el Mesilat Yesharim del laberinto, que ya lo conocen. Que había una persona que cruzó el laberinto y subió a la mitad del bosque, a la torre, y les decía a cada uno, por ahí sí, por ahí no. Pero yo veo que me estoy acercando, hazme caso, es como serpientes y escaleras. Vas a llegar aquí, te va a mandar del 98 al 3. Otra es volver a empezar, por ahí no te metas. El que está arriba del laberinto sabe cómo decirle a los que están abajo. Nosotros sí les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer. Dijo esta persona, ¿saben cuál es el problema del dor de nosotros? ¿Cuál es el problema de la generación de nosotros? Porque existe, dice así, hay un liderazgo de incongruencia. ¿Saben qué es eso? Los líderes, los que dirigen, tienen que ser el ejemplo. Actualmente es un liderazgo de incongruencia. Quiere decir, no son congruentes los que transmiten las cosas con lo que están enseñando. Una pregunta y por sí levanten la mano. Estoy hablando en serio. Levante la mano el que tiene confianza en la Policía de México. Ninguno. Yo tampoco la levanté. Levante la mano el que tiene confianza en el gobernador de Veracruz. Saben la historia, ¿no? Está en la cárcel por corrupto. Levante la mano el que tiene confianza en el presidente de la República. Nadie la levantó. Vivimos en un mundo que no hay confianza. ¿Por qué no hay confianza? Porque hay un liderazgo de incongruencia. La Torah Kedoshá nosotros nos enseña que no es así. El liderazgo es congruencia. Si tú ves a Rav Steinman, si tú ves al Hazon Ish, si tú ves al Hafez Haim, si tú ves a Jajam Ezrati, es un liderazgo de congruencia. Todos queremos ser como ellos. Si tú ves a Jacob Avinu, es un liderazgo de congruencia. Nosotros educamos con el ejemplo. El ejemplo es lo principal que cada uno. Y se los digo a ustedes, ustedes son señoritas, pero en un poco tiempo ustedes van a ser el ejemplo de la casa. Y si la persona quiere que la casa camine como tiene que ser, tienen que ser ustedes un liderazgo de congruencia. El Ikar son las Midot Tovot. El Ikar es tener una brújula. El mundo perdió la brújula. Todas las brújulas marcan hacia el norte. Todas las brújulas están afectadas. El que entra a un Makom Torah, la brújula está perfectamente definida. Y el peor de los negocios es el que no tiene una meta y una finalidad. Platiquen ustedes con el Rob de los jóvenes del mundo y no saben qué es lo que tienen que hacer, porque no hay una brújula. Ellos no tienen la culpa.
El mundo perdió la brújula, pero la brújula no se perdió en el Bet Midrash. La brújula del Bet Hamikdash y del Bet Midrash y del Bet Knesset es el Sulam Mutzav Arza Verosho Magia Shamaima. Tienes muy bien definido la escalera en la que tienes que subir. Jovencita, tu tzeniut, tu derejeres, tus midotobot, tu shemirat Shabbat, tu lashon hara. Cada cosa y cosa está perfectamente definida. A veces el Shulchan Aruch Afilo exagera en las cosas del Dikdukei Mitzvot que hay que hacer. Que si haces así, que si primero te pones el zapato derecho y primero amarras el izquierdo. El Ben Adam cuando tiene seder y sabe dónde está la brújula es Rosho Magia Shamaima. Pero para eso hay que hacer la guerra, la Milhamá de Hanukkah. Actualmente tenemos otra guerra de Hanukkah. Ahora no es con armas, ahora es con aparatos. Pero lo peor que nosotros metemos al enemigo a la casa. Ahora todo el mundo está revuelto. Tenemos que hacernos a un lado, lifnot de todos los sakim y decir Tefilat Minha. Tefilat Minha es Be'em Sairbubia. A la mitad del andramusia que hay en el mundo, a la mitad de la destrucción que hay en el mundo, existe una nekudá que se llama Tefilat Minha. Que la persona se sale de sus sakim. ¿Quién salvó? Abraham vino, el Amud Torah. Donde hay Torah, donde hay Arba Mochel Alajá, donde hay Tzeniut, donde hay Derejeres, donde hay Midot Tovot, donde hay Hashibut, que una persona, si se cae una hoja de Torah, la persona la levanta, ¿sí? ¿Es la mía o la tuya? Ah, pensé que era la mía. La persona la levanta y le da un besito, no es ninguna alajá, pero eso maré que la persona machshiv dvarim shel kedusha. Hay que darle importancia a las cosas de kedusha. Rosho Magia Shamaima. Es una escalera muy larga, pero hay que subirla. Y de vez en cuando nos resbalamos y nos caemos 3 o 4 peldaños, no importa. Nunca se rompen los escalones. La persona siempre puede subir. Rosho Magia Shamaima. Por lo tanto, yo veo aquí muchas escaleras. Olim be Yoredim Bobe, Jacob Avinu. Jacob es la escalera. Jacob Atzmo es la escalera según el segundo pirush del Midrash. Somos la escalera. Y esa es la bodá que tenemos que hacer todos nosotros. Dijimos muchos rayonot. Hablamos de Abraham Avinu, de Yitzhak, de Jacob Avinu. Hablamos de Hanukkah. Hay que hacer un Hanukkah. El Ikar es Hanu Bekavhei. Zelo Yoma Nitzahon, Velo Yoma Milhamá, Velo Yoma Geburá. Es Hanukkah, descansar. Que no hayan cosas que nos molesten en Avodat Hashem. Que siempre haya tranquilidad para que la persona pueda subir. ¿Para qué queremos el Gashmiyut? Para el Rohaniyut. Para que la persona pueda elevarse, que tengamos todas las facilidades, pero no para que Yekalkelu et Haolam. El mundo usa todos los adelantos de la tecnología para retroceder. Vivimos en un Olam que ya se olvidó el valor al esfuerzo. El Ikar es el esfuerzo, lo que cada uno tiene que hacer de más. Me dice uno, lo que usted pide es muy difícil, de eso se trata. Que sea difícil y que te esfuerces. Porque las cosas que son fáciles no te va a quedar absolutamente nada.